Pero la... Ok, ok. Creo que ya funciona esto, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, sí, todo bien. Perfecto, disculpen. Bueno, aquí trato de hablar. Muy bien. Qué buena música, güey. Me la perdí. Ahorita es que está en transmisión ya, pero se escucha bien, se escucha bien. Todavía no, ahorita está. Ahí voy, ahí voy. Pues bienvenidos a todos, ahorita empezamos. No se desesperen. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. La verdad que estamos muy contentos y damos la bienvenida a toda nuestra audiencia. A nombre del Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Historia Social AC, a nombre de Plantalia, del Hospital y Centro de Conservación de Plantas Carnívoras, de la Academia Internacional de la Divulgación de la Ciencia. Estamos, la verdad, muy contentos de este estreno de este programa botánico. La verdad que es un esfuerzo entre instituciones y colectivos aliados. Sobre todo va a ser un espacio donde vamos a poder compartir charlas, ideas, exposiciones, últimas actualidades en materia de botánica, en materia de flora, de la mano de expertos, de personas, la verdad, muy comprometidas con su profesión, pero no solamente eso, siempre y cuando también se tenga una visión social, una visión crítica de nuestro panorama actual y sobre todo reconocer y saber que pues nuestro país, como uno de los más megadiversos, pues se está enfrentando a grandes retos y la verdad que tenemos mucho trabajo de hacer de divulgación de la ciencia y de educación ambiental y la verdad que estamos muy contentos en este programa de estreno. La verdad que nos acompaña pues grandes personalidades en esta parte, en la parte tanto científica el día de hoy, en la parte de la divulgación de la ciencia. La verdad que nos esperamos que puedan compartir en este momento esta publicación. Nos ayudaría mucho a poder llegar a más rincones, a más lugares, para poder cambiar esta conciencia a favor de la flora que tanto nos necesita en nuestro país y sobre todo llevárselos a ustedes a su casa de una forma amena. Bienvenida Marisol Vargas, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Juan. Pues muy emocionada también, como mencionas, el primer programa de este nuevo programa llamado Botaneco, donde vamos a tratar temas de botánica para su interés. En esta ocasión tenemos a un gran invitado y pues qué padre que sea nuestro padrino, ¿no? De Así este es. programa. De hecho, bióloga Marisol, también la gran ventaja que en la conducción también de este programa, pues está la verdad un gran también amigo, un gran divulgador de la ciencia, un botánico también sumamente comprometido. Saludos, mi estimado Eric Michel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues muchas gracias por fin ya estrenándonos aquí en este programa y que ya hacía falta un espacio para conversar a gusto con especialistas enfocados en la planta mexicana, en la planta mundial y en el medio ambiente, ¿no? Entonces, muy felices de estar aquí en este estreno, en este programa aquí, pues que sea el primero de muchos otros más.
Claro. Así es, exactamente, y sobre todo pues saludar también a la audiencia que ahorita ya se está conectando, que está ya interactuando con todos nosotros, y sobre todo también enviar un cordial saludo al extranjero, a la comunidad que nos está escuchando, la comunidad científica también de otros países, Europa, Estados Unidos, que están conectando, ya que pues el tema de hoy es un tema especializado, pero sobre todo de mucho interés, y qué bueno que se estén involucrando también más personas, y esperemos que también muchos más mexicanos pues el día de hoy podamos ilustrarnos, que la verdad el día de hoy nuestro ponente de primera mano, la verdad nos va a ilustrar mucho con este tema. En verdad que estamos muy contentos de que el día de hoy el ingeniero Pedro Nájera esté participando y hablándonos de una planta tan especial, una planta tan emblemática como es el género pingüícola para nuestro país, un género representativo, una planta carnívora que desafortunadamente al día de hoy pues está sufriendo diversas adversidades, pero qué mejor de escucharlo de la mano de nuestro invitado el día de hoy, nuestro padrino, el ingeniero Pedro Nájera. Pero pues, antes de empezar vamos a presentarlo, ¿no? Sí, vamos a presentarlo porque como bien lo mencionas, es un gran estudioso y tiene bastante que aportar en la parte de la ciencia, específicamente en la botánica. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de quién es Pedro Nájera Quesada. Él es originario de San Luis Potosí, México. Es ingeniero agroecólogo y ha trabajado en diversos proyectos y programas como monitoreo de venado cola blanca, águila real, guajolote silvestre, orégano, lechuguilla, guayule, diversas cactáceas y en estudios de fauna y flora para áreas naturales protegidas estatales y federales en diversos estados, así como ha ejercido como consultor para la CONAFOR, CONAM, Profepa, Semarnat, CEDART, y ha impartido decenas de talleres y clases con diversas temáticas ambientales, desde producción orgánica, manejo de residuos, ecología de poblaciones y comunidades, botánica, entre otros. Ha publicado y ha colaborado en más de 20 artículos científicos y de divulgación. Actualmente trabaja para el Centro de Investigaciones en la Conavio, como tutor de la plataforma naturalista para los estados de Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí. Forma parte activa de diversos grupos y colectivos que buscan la conservación de los recursos naturales y la divulgación científica, entre los que destaca el proyecto transdisciplinario Hablemos del Jicuri, el cual busca la conservación de esta planta sagrada. Y pues bueno, vamos a comenzar con esta pequeña exposición. Hablar acerca de pingüícolas de zonas áridas, especies en riesgo, un análisis para su urgente conservación. Bien, bienvenido Pedro, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, la verdad, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por hacerme parte también, y partícipe, ¿no?, de este arranque. Enhorabuena, los felicito, la verdad, sí hace falta crear este vínculo entre los que estamos haciendo investigaciones de cualquier tipo con la gente que está en sus casas, ¿no? Muchos pues, no tienen la posibilidad de apoyarnos o de realizar alguna investigación, pero sí están interesados en saber qué se está haciendo. Y como quiera, el conocer es una buena parte y muy importante para lograr la conservación. Porque si no conocemos lo que tenemos, pues ni cómo vamos a ver qué vamos a cuidar, ¿no? Entonces, esto es una parte fundamental y ustedes con este programa están apoyando bastante con esto. Entonces, pues enhorabuena, la verdad, felicidades con este trabajo. No, muchas gracias, Pedro, y en efecto que la gente conozca tu trabajo también, cómo existen personas, profesionistas comprometidos en nuestro país que prácticamente están en campo, están trabajando directamente con las especies, que arriesgan su vida, porque ya dedicarse a lo que tú te dedicas ya es un riesgo también, no es sencillo en nuestro país, pero qué padre que esa pasión exista. Y sobre todo también, si nos están escuchando a algún empresario, algún patrocinador que quiera hacer una buena acción, bueno, pues apoyen a nuestros científicos mexicanos. Y además tan joven, ¿no? Así es. Gracias. Muy bien, adelante. Muy bien, ¿puedo compartirles pantalla? Claro que sí. Pues me lo pueden habilitar nada más, por favor. Muchas gracias. Ahorita la producción te está habilitando. Un segundo más. A lo largo de la transmisión pueden hacer sus preguntas y las iremos respondiendo. Saludos a Daniel Arellano Torres, aquí estamos. Saludos a Fernando Sosa, saludos a Mamuchis Fuentes, saludos a todos, saludos a Plantalia, saludos a Eulalio Segura. Aquí compartan la transmisión, muchas gracias. Ya está disponible la pantalla.
Ya la pueden ver. Ok. Bueno, lo que me habían pedido que hablara es de un artículo que se hizo ya hace unos añitos. De hecho, estaba revisando, ya tiene 6 años que se hizo este artículo. Sigue siendo un problema latente, de hecho, cada vez peor. Ah, de hecho, hasta me siento culpable en cierto modo, porque uno como explorador de las áreas naturales de nuestros países, estamos a veces registrando flora muy rara, muy atractiva visualmente para los coleccionistas y que estaba perdida ahí en la gaveta de los herbarios y que nunca había sido realmente fotografiada con un aparato de calidad, ¿no? Que eran plantas que habían sido descubiertas hace 50, 100, 150, 200 años y que nunca habían sido realmente registradas en una Claro. fotografía o no habían sido compartidas. ¿Sí? Disculpa. Sí, sí, perfecto, perfecto, pero muy bien. Entonces, pues a veces me siento como culpable en que soy de los que coopera con esta publicidad que se le hace, ¿no? Hacia estas plantas, pues, hacia que se visualicen más y que haya más gente interesada en saber dónde están. Y al no ser plantas protegidas, aunque deberían de haberlo estado, pero como hay un proceso especial para hacer un registro de las plantas, pues entran en un estado grave de seguridad, ¿no? Porque en su conservación, puesto que cualquiera se le puede hacer fácil ir por ellas, extraerlas y comercializarlas, y incluso puede decir, no, pues es que no son plantas que están normadas, ¿no? No hay problema. Y pues sí representan un problema, puesto que el hecho de que estén o no estén en una norma oficial no significa que estén o no en un estado de conservación. Claro. Tenemos ejemplos de plantas o animales que están en la norma oficial mexicana y que no deberían de estar. Y tenemos ejemplos de plantas y animales que no están en la norma y deberían de estar incluso de estado urgente, ¿no? Entonces, esto se presta mucho a consideraciones y tiene mucho que ver con una ley, una norma. Ahorita se lo voy a proyectar un poquito. Pero bueno, ese documento tampoco me voy a extender en explicarles, en leerles ¿Se puede ampliar el lado este en artículo que modo se hizo. presentación? Quiero mostrárselos, está en la página de Modo presentación. cerofilia.ro. Eh, y está para verlo en inglés y en español, Sale así. solamente tienen que descargarlo, descargar la revista en PDF y no abrirla en su navegador de internet, sino abrirla por ejemplo, esta yo la tengo abierta en el Adobe. Y ya cuando ustedes la tienen en Adobe, aquí abajo, en la parte abajo de la hoja, pueden ustedes cambiar el idioma, ya sea a inglés, a rumano o al idioma original de quien escribió el artículo, en este caso en español. Entonces así lo pueden ustedes leer ya en un idioma que sea más digerible. Y en este expongo pues un poco sobre la diversidad de las especies de plantas carnívoras que están en San Luis Potosí, en las zonas áridas, que también es un tema, si de por sí no se conoce de plantas carnívoras, Claro. no se conoce de plantas carnívoras en México, al menos en ese entonces no se sabía, hace 10 años no se sabía mucho. Lógicamente los botánicos pues sí las conocían, ¿no? Pero el público en general no sabía gran cosa. Pues de plantas carnívoras en zonas áridas mucho menos, ¿no? La gente pensaba que solamente estaban así como las sarracenias en zonas muy húmedas y estaba la Venus atrapamoscas. Entonces, de hecho no pasaba de ahí, el boom del coleccionismo no pasaba de la Venus atrapamoscas y de una carnívora de jarro, ¿no? Sí. Pero con el tiempo empezó a hacerse este boom por las plantas nacionales. Y entonces, pues empezaron a verse más plantas de campo en las fotografías de grupos, ¿no? De coleccionistas en internet. Y esto fue lo que me llamó a mí para crear una compilación de estas localidades y hacer un estudio, ¿no? Miren, Sí. la norma oficial mexicana 059, Semarnat 2010, que se supone que ya debería decir 2019, no sé por qué no, se modificó la lista de especies en el 2019, pero no se cambió el número de la norma. Entonces ahí, de hecho, el otro día estábamos discutiendo con una colega que tiene una página sobre cheverias, precisamente este asunto, ¿no? De, bueno, pues debería de haber cambiado, o sea, y se presta que si uno mantiene el número 2018, pues la lista se va, digo 2010, la lista uno se va a basar en la 2010 y no en la 2019. Entonces creo que ahí hay que hacer un llamado a la Semarnat para que corrijan ese detalle. Sin embargo, pues lo que vale la pena aquí ver y no se modificó en la ley fue los anexos normativos, en los cuales se establece una metodología para la evaluación de riesgos. Me voy a adelantar rápido porque aquí habla un poquito sobre las especificaciones de la ley, ¿no?
Pero aquí está, miren, habla sobre un método de evaluación de riesgo de extinción de especies en México. O sea, ya tenemos una forma, la ley misma nos da una forma para hacer una evaluación. A los que sabemos y conocemos de flora, aquí tenemos el patrón de cómo hacerlo, tanto de flora como de fauna. Y entonces, por ejemplo, este es para animales, y aquí establece, ¿no? En el caso de plantas se utiliza el anexo normativo número 2. Entonces, nos vamos al anexo número 2. Aquí está, de plantas en México. Y lo que hice fue básicamente, pues, llenar este cuestionario, ¿sí? No hice así como, no, tampoco crean que fue gran cosa. Me di algunas poblaciones, conté algunos individuos para saber más o menos qué tan densos eran, pero ni siquiera era muy necesario. Las preguntas son bastante subjetivas, pero muy adecuadas. He aplicado esta metodología con varias especies y la verdad me parece una metodología muy, muy apta, muy adecuada. Yo he escuchado gente que la critica, pero la gente que la critica realmente no la ha leído de fondo, no la ha trabajado. Entonces, los que la han trabajado, la verdad, también han dicho que está muy buena. Entonces, bueno, se las dejo ahí está a su consideración. Está en internet, ¿no? Con que googleen norma 059 Semarnat 2010, les sale varios fuentes de donde pueden descargar la norma. Y entonces lo que yo hice fue revisar, ¿no? X especie, por ejemplo, Pinguícola gipsícola, que es una especie que es microendémica de zonas yesosas. Voy a buscar, aquí tengo la imagen para... Aquí está, sí, esta es Pinguícola gipsícola, una especie de microendémica de un área de yesos en el centro del estado de San Luis Potosí, y muy saqueada precisamente por su belleza, como pueden ver. Esta planta, en el supuesto, por ejemplo, habla, ¿no? De que si el área de distribución es menor o igual a 1 kilómetro cuadrado, o sea, de la extensión del país, pues se le da un valor, ¿no? Si el área de distribución ocupa más de 1 kilómetro cuadrado, pero menos que o igual al 1% del territorio nacional, es igual al 3%. Si el área de distribución ocupa 1 o menos, digo, de 1 a 5, menor que 5, del por ciento del territorio nacional, se le da un valor, ¿no? Estos valores se les van otorgando conforme se van contestando estas preguntas. Incluso da algunos ejemplos para poder aclarar, e incluso te dice, si no tienes el dato, pon tal valor. Y se van haciendo unas sumatorias, se van haciendo unos promedios, y al final de cuentas te da unos valores. Me voy a ir un poquito rápido, porque tampoco se trata de leer todo este normerío, pero habla cosas muy importantes, ¿no? Miren, así me voy a tener uno rápido. Por ejemplo, habla sobre el criterio de impacto de la actividad humana, ¿sí? Nos podemos ir a rápido, ¿no? O sea, si el impacto del humano es, la especie se ve beneficiada por el disturbio humano, o no le afecta, o es perjudicado, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el nivel de impacto de la actividad humana? Y entonces aquí te dice si el hábitat remanente no permite la viabilidad de las poblaciones existentes. O sea, es el punto más alto, ¿no? O el impacto es fuerte y afecta a todas las poblaciones. El impacto es fuerte en algunas o moderado en todas las poblaciones. Y así podemos ir contestando cada uno de los datos. Ya después de que hacemos la sumatoria, lo dividimos entre el número de datos. Aquí explica perfectamente cómo hacer ese proceso, y vas obteniendo un valor numérico. En este valor numérico te establece primero unas vías directas, ¿ok? O sea, si por ejemplo entran en peligro de extinción, ¿sí? El puntaje obtenido es que sea mayor o igual que 2, pero hay vías directas. ¿Cuáles son? Por ejemplo, cuando las características de la distribución geográfica o el área de distribución sea menor o igual a 1 kilómetro cuadrado. O sea, simplemente Pinguícola gipsícola tiene menos, su distribución es de menos de 1 kilómetro cuadrado. Su distribución real. Claro. Entonces, automáticamente entraría en peligro de extinción. Ya no tenemos que hacer todo el resto de la norma, ¿no? Ya solamente por ese punto. Y así, imagínense cualquier especie que es recientemente descubierta. Pues prácticamente, si no entran en el 1 kilómetro cuadrado, entran en el 1% del territorio nacional, que también le da un puntaje muy alto. Entonces, la mayoría de las especies descubiertas recientemente deberán entrar en estas normas. Cuando demográficamente el número de individuos sea menor que 500. Ese es un poco ambiguo, pero bueno, es un punto importante, ¿no? Uh-huh. Si nosotros hacemos esta lista y estos valores, que fue básicamente lo que yo hice con la tabla de la revista esta de Serofilia, con el artículo que hice, déjenme veo que es que se me atraviesan aquí todos los menús tanto del Zoom como del Adobe. Aquí están. Miren, yo fui poniendo los valores, ¿sí? De las diferentes pinguícolas, los nombres,
y puse, por ejemplo, cada uno de los valores que, ya como en resumen, ¿no? Cada una de las preguntas que daba, el valor que le correspondía y su subtotal, ¿no? El valor obtenido, y en cada una de ellas hice precisamente eso. En cada uno de los criterios son A, B, C, D y E, creo. Hasta acá estuvo el último valor. Y posteriormente, déjenme quitar aquí esta ventana. Y al final obtuvimos pues los valores en los que deberían de entrar esas especies. Y pues entran en protección especial, en protegida y en amenazada. Entonces, y son especies que no están consideradas en la norma. De hecho, creo que ninguna pingícola, vamos a revisar porque no me voy a equivocar. Si mal no recuerdo, ninguna pingícola está en la norma oficial mexicana, ¿no? Y sin embargo, muchas deberán de estarlo. Pingícola takaki está asociada a pingícola gipsícola y crece incluso en menor distribución. Pingícola debertiana, prácticamente extinta en estado silvestre, existen pedacitos y resquicios y está siendo súper saqueada porque se redescubrieron poblaciones hace pocos años. Hace 5 o 6 años estábamos anunciando, hace 6 años estábamos diciendo que no se encontraban poblaciones. Y desde antes ya había artículos, ¿no? Desde la página de pingícola.org, ya leías ahí, esta planta ya no se está encontrando, ya no la están hallando. Exacto. Están batallando para encontrarla. Y uno va y la busca y sí, yo la encontré. Creo que en ese entonces la había encontrado hace 4 años, o sea, hace 10 años yo la había visto. Y pasaron 7 años para que volviera a ser reencontrada en el mismo sitio. Entonces, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? La oscilación de estas especies, porque son efímeras, duran 2 años, 1 año, y pueden pasar de repente 4 o 5 años en el banco de semillas, y entonces también esto dificulta un poco comprender las poblaciones. ¿No hay pingícolas en la norma? No hay. Chlorospingus, no. Y bueno, pues muchas de esas poblaciones, como son muy pequeñas, sí son demasiado frágiles, ¿no? Tanto en ese sentido de su intermitencia como poblaciones, como lo que se puede avecinar, ¿no? En el cambio climático, yo creo que estas especies van a estar ya en el borde de la extinción natural y nosotros le estamos pues solamente empujando un poquito más duro, ¿no? Es como esas piedras que están en las orillas de las peñas, así como equilibrándose casi, ¿no? Y pueden tardar ahí 100 años. Pero pues llega un fulano y le dan un poconcito y las rueda por diversión un día y ya se acabó la piedra, ¿no? Y yo creo que están como en esa situación, ¿no? Están así ya en la cuerda floja y pueden quedarse en esa cuerda floja por miles de años quizás, porque están en relictos, están en partes donde, como yo las he estudiado, en zonas áridas, están en zonas relictuales donde todavía hay cierta humedad, donde todavía se encuentran, incluso están asociadas a otras especies microendémicas. La ginela, ¿no? Bueno, son áreas como de refugio, ¿no? Y que han pasado ahí pues decenas de miles de años y no se han afectado del todo, o el cambio climático no las ha afectado del todo, y eso que venimos de una glaciación. Pero pues el humano sí impacta de una manera distinta, ¿no? He visto sitios, por ejemplo, donde la ganadería sí terminó con las especies de pingícola que estaban en el suelo. Es que puede sonar muy raro, pero entre las lechuguillas y los magueyes abajo hay carnívoras. La cosa es de que uno nunca se agacha a buscar qué hay abajo de los magueyes, pero abajo de los magueyes hay carnívoras y hay otras plantas prehistóricas raras ahí también, y mucho de esto se lo están comiendo las chivas, se lo están comiendo las vacas, y sobrepastoreo, el pastoreo como tal no es malo, porque esas zonas habían sido pastoreadas por miles de años, pero el tipo de pastoreo que estamos llevando, este sistema de dejar a la vaca ahí y pasta todo el año en el mismo sitio sin moverla alrededor de un potrero estacional, sin hacer un sistema Savory, sin hacer potreros rotados o alguna cosa, está afectando bastante. La sobrecarga animal, el hecho de que no se esté utilizando el coeficiente técnico de agostaderos, el valor del comité técnico de coeficiente de agostaderos, está causando también bastantes daños, ¿no? En las poblaciones. Y ese estudio tampoco se ha vuelto a hacer, entonces no sabemos cuál es la capacidad de carga real del ganado, como para que podamos decir, bueno, te caben 5 vacas por ejido, le caben 100 vacas por ejido. Y si son 100 vacas por ejido, ahí 100 ejidatarios les tocaría una vaca. Pero ahí entra entonces la tragedia de los comunes, ¿no? Cada uno dice, pues ok, nos quedamos con una vaca, pero de repente llega el Vivales que pone 2, y en vez de como comunidad decirle, llamarle la atención, compa, ¿sabes qué? Tienes que poner una vaca nada más, quita la otra. Ah, no, si él puede, yo también puedo. Y entonces nos tornamos, puedo decir groserías, a la idea esta de
Octavio Paz, ¿no? Del gran chingón, que pues entre fregándonos unos a otros, pues nos vemos el más fregón del sitio, ¿no? Y eso acaba también dañando no solamente a nuestra gente inmediata, sino también al ecosistema y al entorno, y la privatización no parece tampoco una solución. Entonces creo que lo que falta más bien es como crear conciencia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y la verdad dudo mucho que ir con la gente a las comunidades y decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, tienes una planta carnívora bien rara, súper cotizada, que tienes que cuidar. Así es. Ay, he visto esa experiencia con cactus. No es bueno. Acaban vendiéndolas en la orilla de la carretera, como en la carretera 57, en donde era Charco Cercado, ¿no? En el Huizache. Entonces, tampoco es una solución, ¿no? Ahí sí puede alguien compartir cómo puede ser esa solución. Sin embargo, bueno, y nosotros lo que se propuso fue hacer esta lista que les mostramos, este anexo, lo pueden revisar con calma ya en el artículo, y presentar básicamente esto, ¿no? Ante la Semarnat. ¿No les parece suficiente justificación? Como que quieren que lo haga un instituto más así de caché, ¿no? Para que sea más leído o alguna cosa de eso. Sin embargo, harían exactamente lo mismo que yo, para que pueda ser atendido, ¿no? Yo lo envié cuando estuvo la solicitud de inclusión de especies en la norma y no se incluyeron. De hecho, incluyeron lo que les dio la gana. Entonces, bueno, ojalá se pueda hacer también un cambio nuevo a la norma oficial mexicana. Hoy en día que tenemos pues otras visiones políticas, al menos otros intentos de visiones políticas, pues quizás se pueda proponer desde la ciudadanía un nuevo arreglo de la norma oficial mexicana por parte de los que realmente conocemos la flora, que a veces no son los científicos, sino son los que están en el gabinete, atrás del gabinete, son los que estamos en el campo, pataleando el cerro, y muchas veces pues no tenemos un título o no tenemos los grandes méritos, ¿no? Somos la vaca sagrada ni Juan Camaney, pero tenemos el conocimiento específico y puntual de muchas cosas, y eso la verdad es muy útil, y deberíamos pues también, ¿no? Como de juntarnos, organizarnos y realizar una buena crítica y una buena propuesta, ¿no? De inclusiones de especies a la norma desde nuestros ámbitos de conocimiento, porque la banda que está con orquídeas de seguro que está en el mismo tenor, la banda que está con las crásulas está en el mismo tenor, y la banda que está con las samias lo mismo, y así nos vamos con cada grupo taxonómico de plantas atractivas a los que les gusta tener colecciones, y están en ese problema, ¿no? Claro. Entonces, pues yo creo que sí se pudiera también ahí como proponer eso, ¿no? Si no, cuando menos dejo este documento para que se revise, para que se pueda utilizar como un ejemplo, ¿no? Que vean que no es tan difícil, ¿no? Meterse en las leyes y leerlas, no les tengan miedo, y pues hasta ahí quedo, ¿no? Más que nada es eso, una invitación a nosotros mismos para ponernos las pilas y aportar también a sitios como ¿no? A plataformas como esta que se está creando, porque pues van a hacer estos vínculos con el pueblo, ¿no? Que realmente a veces también son estos chicos, ¿no? Que están en el monte y que tienen el contacto, la experiencia directa de las plantas, y nos pudieran estar aportando información muy, muy, muy valiosa, pero no lo estaríamos como demeritando, ¿no? Porque no tienen estos espacios como donde pudieran pues también compartirnos, ¿no? O conversarnos o escribirnos, ¿no? Cuestiones sobre estas, y pudieran pues realizar cosas más a fondo. Y pues bueno, ahí es todo. Gracias. Muy bien, mi estimado Pedro, en verdad que agradecemos mucho esta exposición, que la verdad nos da mucho para poder platicar, poder debatir, poder generar pues nuevas ideas, nuevos conceptos que nos puedan ayudar, sobre todo a la conservación de estos géneros, como bien lo mencionas, de plantas que, por ejemplo, son muy valuadas. Oye, pues Pedro, bueno, creo que hay un problemita con recibir el audio, pero oye, pero padrísimo lo que nos mencionas, y yo rescato mucho un punto muy importante que hablas, y es que justamente hablando ya de una parte ya de ciudadanía y de población que no tiene ni siquiera, como dices, un espacio o un alcance a decirles, oigan, esta planta que es de mi tradición, que es de mi zona, que es de mi ecosistema donde vivimos, pues ahí hay una voz muy importante en este cuidado, ¿no? A las especies. Y muchas veces, sobre todo aquí nos dedicamos a este ámbito científico y de biodiversidad, pues tenemos como que hasta de cierta forma el deber, ¿no? De proteger a las especies, porque somos los especialistas, los que van a decir, los que pueden defender, porque saben las normas,
y porque saben cómo se comportan las especies. Pero no hay que dejar al lado la población. La población tiene un papel muy importante, ya no solamente cultural, sino de conservación, ¿no? Y válido, súper válido que se tengan que tocar estos puntos y llevarlos a esta escala. Ojalá pudiéramos, aprovechando que inicia este programa, tener estas experiencias personales, ¿no? De lo que es tener una especie en nuestro ecosistema y cómo se ha perdido y cómo podemos hacer nosotros, ciudadanos, parte de la población, pues hacer una énfasis para que nos hagan caso y meter al menos a protección a estas especies, ¿no? Claro, claro que sí. De hecho, no sé si ya se escucha el audio. Sí, ya te escuchas. Perfecto, bien. De hecho, en este tenor, Pedro, en efecto, tienes razón. El año pasado organizamos un evento aquí en el Senado de la República sobre flora mexicana en peligro de extinción, con la finalidad también de que los legisladores pudieran un poquito más de atención en estos temas, porque como bien lo mencionas, pues la NOM 059, ahorita ya 2019, hubo una inclusión de ciertas especies, pero sobre todo mencionando esta falta realmente de especies que no deben de estar, están, y las especies que no se encuentran, como en el caso de estas pingüícolas, pues no están ahí. Y algo que mencionas muy importante, sobre todo para nuestro auditorio, yo creo que es lo que hay que generar más conciencia. Ahorita actualmente, pues todos los grupos y las redes sociales, pues han ayudado mucho a difuminar, a ampliar, por ejemplo, el hobby, el coleccionismo de plantas carnívoras. Y en efecto, ¿no? Tenemos a muchos biólogos, muchos coleccionistas responsables, pero también tenemos una banda muy, muy amplia de que pues quiere tener una planta como de lugar, ¿no? Y no le importa realmente donde sea, saquean. Y desafortunadamente, ya ahora que tienen el conocimiento de que si no está en la lista NOM 059, pues la puedo tener, ¿no? Y es totalmente lo contrario, ¿no? El hecho de que no esté en esas listas, como le mencionamos, no significa que esté bien la población, al contrario. De hecho, tu estudio claramente indica que estas especies necesitan urgentemente ser atendidas, y como bien lo mencionas, no solamente a través del esquema de las unidades de manejo de conservación de la vida silvestre y las UMAS, sino más bien de una estrategia que realmente pueda generar germoplasma, pueda generar que estas especies no se pierdan, no se genere endogamia, evitar todas estas acciones que has comentado, ¿no? Desde la ganadería, cómo les ha pegado el cambio climático, cómo la flora asociada, la celaginela, ¿no? Que van, la sacan y de ahí se llevan a las pingüícolas gipsícolas que están ahí al ladito. Y sobre todo la relación tan importante. Me acuerdo que hace unos 4 años, cuando salió tu artículo, que empezamos a estudiar las relaciones simbióticas que existían entre esas especies y que compartían inclusive hasta hongos, en este caso nitrificadores, que ayudaban a la relación de estas plantas. Pues es importantísimo para su cuidado de los ecosistemas, y sobre todo, en efecto, poner esta protección, pero no con la finalidad de que pues se capitalice estas plantas, sino que al contrario sí existan estrategias más tangibles, más reales de conservación. De hecho, pues nos da mucho gusto que también esté con nosotros aquí Julia Hernández, que dice: buenas noches, Pedro, tienes razón, ninguna especie mexicana de pingüícola está dentro de la norma, y casi todas deberían de estarlo. Aprovecho para compartir una liga de una herramienta digital que con tan solo unos pocos clics pueden generar resultados. Por ejemplo, jóvenes también científicos como Juli, que ha estado muy ahora sí al tiro con la taxonomía y redescubriendo nuevas pingüícolas. Qué bueno que estamos siendo más los que estamos generando esta conciencia, y sobre todo invitar a los coleccionistas a que pues ser un poco más conscientes, acercarse en este caso a las universidades. Sabemos que ahorita actualmente ya hay estas especies en cultivo in vitro, por ejemplo. Qué padre sería que estas especies, estos bancos de cultivo in vitro ya estén disponibles para pues poder paliar esa parte de la demanda del coleccionismo, sobre todo internacional y nacional, y que se estén respetando las especies endémicas, ¿no? Sobre todo el tema de adaptabilidad me preocupa mucho. Sabemos perfectamente que estas plantas, si sube la temperatura, son más vulnerables a micosis, son más susceptibles a ciertos cambios. En verdad que sí es un llamado urgente. Lo bueno que ya nos estamos organizando en este tema. Estamos presionando nosotros también a esa parte, a la Semarnat, para que también se puedan incluir estos estudios. Y como bien lo mencionas, es un caso muy grave. Cactáceas, orquídeas, bromelias, que están en la misma situación, y que desafortunadamente pues este recurso se pierde día a día, y
las redes sociales motivan más. Ya yo siempre les he dicho a las personas, se vale tener plantas, pero también sean de origen legal, tener conciencia de lo que estamos haciendo, y el hecho de que no esté ahí en la ley no significa que es ético, que es correcto lo que estés haciendo. Claro, además yo creo que un llamado de atención a los especialistas, a los biólogos, agrónomos, entre otros, que podemos dedicarnos a esta área y que todavía está bastante descuidada. Hay muchísimos estudios por hacer. Simplemente en otro programa que tenemos hablábamos acerca de los ácaros, a lo mejor en las plantas, y lo descuidado que está este tema en particular. Entonces, imagínense, los ácaros tienen un montón de repercusiones buenas y malas en el ambiente, y pues hay mucho que nos falta por estudiar, por investigar, y como bien lo mencionas, Juan, pues más personas especialistas como tú, Pedro, que se avienten a hacer este tipo de estudios y que no tengan miedo, porque a lo mejor de repente también pasa eso, ¿no? Que no se sienten o no nos sentimos a lo mejor capaces de hacerlo, y por eso decimos que mejor que lo haga alguien más. Y no pasa, ¿no? No, y como bien nos explicó Pedro, ahorita nos diste las reglas, nos pusiste, aquí están en la norma, nada más Facilitas. hay que, si tú eres biólogo, si tú eres ingeniero ambiental, agroecólogo, vamos, inclusive hasta si tienes otra profesión con que entienda las tablas, entienda las reglas, pues puedes proponer. Y en efecto también nos menciona, voy a enviar rápido los saludos de los nuevos asistentes. Saludos a Monse Duarte, saludos a Diana Pat. También Juli nos dice, claro que no nos olvidemos de la colección nacional de pinúcolas, claro que sí, no la olvidamos, que está en el INECOL con el doctor Martín Mata, que está haciendo también una buena labor en la parte del germoplasma de cultivo in vitro de pingüícolas. Y pues qué bueno, de hecho platicábamos en el Congreso de Botánica, mi estimado Pedro, platicábamos con tanto con Juli, con el doctor Martín Mata, que es importante que vimos pocos trabajos de carnívoras, vimos cerca de 4 o 5 trabajos de plantas carnívoras, muy poquitos. Incluyendo el de Juli, el de nosotros, el del doctor Martín Mata, y pues sí, que necesitamos pues más banda que se sume a esto. Yo sé que hay muchos biólogos en este tema, muchos especialistas, y pues salir del coleccionismo y darle algo a las plantas que tanto nos han brindado, la verdad que es una experiencia inigualable, y sobre todo tu visión siempre crítica, ¿no? Como tú lo dices, hasta te da un poco de esa parte de responsabilidad por dar a conocer este tipo de resultados, y sobre todo muchas veces, como bien lo mencionas, dar a conocer algunas de las localidades pues sale contraproducente, pero al fin y al cabo esto es ciencia, y yo creo que debemos de promover ahora la tenencia responsable de estos ejemplares. Sí, claro, híjole, pues sí, está difícil, ¿no? Ahorita la ventaja de las pingícolas es, pues bien, ¿no? Como dice Juli, la existencia de bancos de germoplasma, y de que todo no esté en la norma oficial mexicana facilita a los mismos biólogos a que hagan, a que saquen sus pings verdaderos, ¿no? Y que realmente se haga un manejo en verdad y bien, porque no nos vaya a pasar como con los loros del género Amazonas, que se crearon estos sumas para su reproducción, y la gente, como buenos seguidores de Octavio Paz, fuimos al cerro a bajar a los pollitos de los loros, y les pusimos el cintillo en la patita, los hicimos pasar por criados de nuestra casa, y entonces tenemos ahorita una veda por completo del aprovechamiento de estos animales, ¿no? Para poder detener el tráfico, y nos ha detenido. Entonces, pues si con las carnívoras todavía no llegamos a ese problema, pues también, ¿no? Es ahí como la invitación número 1, y número 2, pues también la invitación para todos los biólogos que estudian a las plantas, no solamente a las carnívoras, a cualquier especie, sobre todo especies microendémicas y raras, pues también como que nos debe de quedar la responsabilidad de no solamente hacer un estudio de es esta planta, la describo y ya, sino también pues estudiar un poco la población y de una vez hacer la propuesta de conservación, ¿no? Muchas de las inclusiones en la norma han salido directamente del artículo de la descripción de la especie. Entonces sí es importante que también el que la describe desde origen pues se eche un poquito de la ecología para ver el asunto de la conservación, y hasta sugerir un estatus en el que se debería de incluir la especie, porque de hecho se les hace mucho caso en esos puntos. Entonces pues también es importante, ¿no? Y también es importante, pues, no nada más se está estudiando qué especies son y dónde están, la conservación de estas, ¿no? Que incluso ni siquiera se requiere que esté uno en la zona donde están las carnívoras, porque
pues la difusión del mismo problema, ¿no? También se requiere el contacto con la gente, ¿no? Bajar la información, digerirla un poco y hacerla entendible para las personas, para los coleccionistas, ¿no? También es muy importante, no nada más en varios casos. Quería poner un ejemplo con los cactus, ¿no? Yo tenía una UMA de cactáceas y producía, por ejemplo, no sé, 6 especies diferentes de Turbinicarpus de las 12 y producía 3 diferentes de Ariocarpus de los 6. Okay. Y por así decirlo, ¿no? Por decirlo muy rápido. Pero, y yo conseguía, si no las vendía yo, las conseguía con otros viveros y era planta, ¿no? Totalmente pues, de producción legal, todo bien. Pero lo que pasaba es que, pues sí, yo te producía los 3 Ariocarpus que eran legales en el mercado, pero quedan otros 3 en el campo que nadie los produce. Sí. Y entonces el cuate decía, ¿sabes qué? Yo me quiero hacer coleccionista de Ariocarpus y los quiero todos. Y entonces al rato tú veías las fotos del compa que te compraba, que era tu cliente, con no nada más los 3 Ariocarpus comprados tuyos, sí. Digamos Retusus, Bravoanus y Agavoides, sino ya también tenía el Hintoni, tenía el Fisuratus no sé qué, y tenía los otros que no estaban en el comercio legal. Y luego para colmo al ratito ya veías que también tenía un Retusus de campo y de los que te había comprado también los tenía de campo, que porque quería tener, según todos. Que quería reproducir, ¿no? Entonces también muchos se ven este asunto de la gente que le entra como la moda de querer reproducir, y a la mera hora ni hace nada, a la mera hora solamente va y saquea el monte y le hacen al menso. Y eso también es un gran daño. O sea, si los que lo van a hacer realmente háganlo de veras, ¿no? Bájense los pantalones, hagan las cosas como se debe y háganlas bien. Porque la verdad hemos visto, no nada más en este ámbito, en orquídeas, en todo, que muchos le quieren entrar, le meten tantito así como el chamaco que agarra la patineta, le da 3 patadas, se da un raspón y ya no quiere. No, es verdad. Y sucede muchas veces. Entonces, pues cada una de esas personas que quiere hacerla de cultivador y todo, empiezan siempre por el mal camino. Empiezan sacando plantas, empiezan queriendo comercializar a fuerza lo que están sacando de campo y empiezan quejándose del mal gobierno porque no hace caso, porque ni. Y ese es un problema también, ¿no? O sea, que no agarramos al toro por los cuernos, no tomamos el compromiso como ciudadanos, porque es una parte importante, ¿no? Y decir, bueno, pues aquí están las pautas, ¿no? Aquí está cómo se debe hacer, pues por ahí se va y ya. Si queremos modificar las cosas, pues primero las hacemos bien y luego decimos qué es lo que está mal de eso, ¿no? Pero no hacemos ni una y no queremos hacer otra y no, pues también es un problema que sí me gustaría como recalcar bastante. No, y totalmente de acuerdo. Vamos a hacer la palabra ahorita a Eric, pero no sin antes unas preguntas, Pedro, del auditorio. Fíjate qué padre, ¿no? Fíjate que nos pregunta Raúl Alberto, se ve joven. Me dice, a mí me gusta demasiado el medio ambiente y sobre todo me gustan las plantas. Quiero saber más sobre ellas. Quisiera saber qué puedo estudiar, por dónde vivo. Las universidades tienen biología, agronomía y gestión ambiental. ¿Cuál me recomendaría más? Yo, en lo personal, híjole, mira, yo quería la carrera de biólogo. Primero iba a ser chef, ¿no? Pero me cambié el fondo, quería carrera de biólogo. Sí. Después me di cuenta que lo mío no era estar encerrado. Mi cabeza daba para más. Y después quería ser biólogo, pero en mi ciudad no había la carrera de biología y lo más cercano que tenía a mis posibilidades económicas era agroecología. Y al final de cuentas uno pues estudias una cosa y realmente te acabas especializando en cosas muy diferentes, ¿no? O sea, yo de agronomía sí le sé algo, pero me clavé en ecología, ¿no? Totalmente. Entonces, pues son visiones diferentes, ¿no? Y son cosas así, cada uno toma una carrera y la dispara hacia otros lados, ¿no? Uno de los mejores especialistas en Opuntia es un agrónomo, es un fitotecnista. No requiere ser un gran biólogo, pues, ¿no? O sea, no es como exclusivo de biólogos este asunto de la botánica. Sí. De hecho, hasta entomología, ¿no? Por ejemplo, es más bien un auge de los agrónomos, no tanto de los biólogos, porque pues las plagas agrícolas y todo este asunto es lo que realmente deja dinero y hace que la gente estudie estas cosas, ¿no? También, porque es uno de los principales problemas. Sí. Que no hay dinero para esto. Todo el estudio que yo hago, por ejemplo, lo hago de mi bolsa. Entonces, sí es distinto, ¿no? Porque a mí no me gusta estar esperando a que el CONACYT me dé migajas y luego me esté exigiendo el pan entero, ¿no? Y luego cuando dan apoyos, ¿no? Para nuevas salsas de pizza, ¿no? Y cosas así, ¿no? Hasta sí, exacto, ¿no? La verdad, yo prefiero mejor pues con mi bolsa y hay poquito a poquito lo que puedo y lo hago mis tiempos y a mi gusto, ¿no? Sin embargo, pues sí, también se requiere a veces estos apoyos, estos fondos,
y por eso muchas veces otras ramas, ¿no? Que no son exactamente las que uno quisiera, diría, ¿no? Biología es la mera, es la que única con la que estudio vida. Pues no, hay otras visiones, otras formas de estudiar la vida y de las que también puede hacerte una vida, ¿no? Y la biología misma, ¿no? O sea, no nada más que no se cierren a hacer ciencia, yo creo que también hay muchas otras cosas, ¿no? Creo que tenemos ahorita muy sobrevalorada la ciencia y muy subvalorado el trabajo. Yo veo a mis compañeros que van saliendo de carreras y carreras y muchos salen con miedo al mundo laboral, ¿no? Muchos salen con miedo a buscar chamba, a trabajar y entonces mejor se meten a la maestría y luego se meten al doctorado y luego ahí los ves dando clases y no saben nada y pues también es un problema, ¿no? Creo que también pues este compañero que le digo que le piense por ese lado, ¿no? O sea, que le eche el coco a lo que quiere trabajar realmente, ¿no? A dónde le va a ejercer al final de cuentas. No, y además entrando en la carrera te enamoras de otras cosas. A lo mejor tú entras con una visión y terminas con otra totalmente diferente. Ah, sí, cambiarse vale, Sí, la totalmente. verdad. Muy bien, ¿cómo ves, mi estimado Eric, sobre todo este tema ahorita que, fíjate que es muy importante ahorita que están tan de moda las suculentas, está tan de moda las cactáceas, porque ha habido un boom en estos últimos años, también las pingüícolas, como por su semejanza de las cactáceas. Tú desde Plantalia, pues bueno, bien lo tienes con todas las tesis que ustedes también tienen de ilustración científica y de divulgación de la ciencia, pero fíjate que sí, en ese aspecto, ahorita que está comentando Marisol, Pedro, realmente hay muchos biólogos o profesionistas que se avientan por moda, pero no hay un seguimiento, no hay una disciplina. ¿Tú cómo ves eso, mi estimado Eric? No, claro, hablando precisamente de coleccionistas, o sea, quienes coleccionan las plantas puntuales de estas especies. Una cosa es eso, ¿no? Los coleccionistas que ya tienen esta afición, que ya tienen un conocimiento previo de algunas especies. Y desafortunadamente están también algunos coleccionistas que son los consumidores. A veces compramos se compran plantas sin saber que pues tienen un nombre científico, ¿no? Las equiverias en general son conchitas, las orquídeas son orquídeas, los cactus son cactus. Nunca hay esta distinción, ¿no? De que hay diversidad de plantas. Es uno de los puntos clave a tener en cuenta, ¿no? Las plantas tienen una clasificación y es muy esencial para la compra. Incluso para los propios coleccionistas, quienes quieran, pues ya ciertas especies en peligro de extinción, ya si quieren completar su colección de géneros, De pues hasta forma es más legal, factible claro. tener Sí, una por planta favor. con un certificado oficial. El jardín botánico tiene esta opción de que te dan tu diplomita, tu constancia que tienes la especie. Entonces, hasta los coleccionistas deben de acercarse a este sentido, ¿no? De ser algo oficial. De nada sirve tener especies, eso no es ser un coleccionista, es Un ser un burro. traficante. Y sí, y de la otra parte, hay muchas personas que son víctimas de esto, porque simplemente compran plantas sin saber a qué especie pertenecen, ¿no? Y desafortunadamente tampoco hay una regulación estricta para la venta de estas mismas. Y es aquí donde entra pues nuestro fuerte, ¿no? La educación ambiental, donde podemos tener la educación ambiental tanto en estos talleres que impartimos, que preparamos, ¿no? Ese ojo botánico para ir al mercado y decir, ok, vamos a seleccionar cuidadosamente la planta que voy a necesitar, conocer nuestro espacio para ver que así sobreviva. Y pues del otro lado, también la educación ambiental en el ecosistema. Hablábamos de algunas actividades como la ganadería que pues afectan, ¿no? También vincular ya estos procesos de ganadería y agricultura pues a un punto sustentable para el mejor manejo de los recursos. Y pues aprovechando esto de los ecosistemas, pues me, me resulta una gran sorpresa también que haya plantas carnívoras. Hasta el nombre de la revista lo dice, jerófilas, ¿no? Ah, Donde también desérticas. comparten el mismo Sí. ambiente con muchas suculentas, ¿no? Y pues ahí también, justamente como parte de las soluciones que podemos llevar a cabo para el cuidado de estos ecosistemas, es tener tanto una agricultura como una ganadería sustentable en consideración a estos ecosistemas y pues ampliar también la visión, ¿no? Tener una educación ambiental también para el ganadero y para el agricultor, que son los recursos locales, ¿no? Y que sirven bastante y pues tenemos que protegerlos.
Y fíjate, Eric, que ahorita lo que mencionaba Pedro sobre su experiencia, sobre todo como ingeniero agroecólogo, que por cierto hoy es el Día Mundial de la Ganadería, hoy estamos en el marco de la reconociendo esta actividad que es necesaria, pero sobre todo que ya ahorita también está evolucionando a un tema más sostenible, el agrosilvopastoril, por ejemplo. Y como bien lo mencionaba Pedro, fíjate esta visión, o sea, siempre hemos tenido la ganadería en esta zona, siempre ha habido una capacidad del mismo ecosistema para amortiguar, soportar esto, que existe esta actividad. Y el problema ahorita que pues se está saliendo de control algunos factores, ¿no? Y perfectamente ahorita con el tema en los otros programas que hemos tenido, tanto en el noticiero ambiental como el tema de Conciencia al Chile y otro tipo de programas que estamos hablando acerca del cambio climático. Y sobre todo que no hay una resiliencia, no hay una adaptación tanto de las comunidades, de los ecosistemas y tampoco de los humanos como tal. Entonces sí se acerca fuerte este embate. Esperemos que pues la protección llegue antes de que las especies se acaben, porque esa es una realidad, ¿no? Y es algo que también filosofando en la comunidad de carnívoros más responsables, pues nos damos cuenta de que mientras estamos hablando, por ejemplo, ahorita mientras estamos haciendo esta transmisión, cuántas especies no identificadas, por ejemplo, de pingüícolas, de utricularias, se están perdiendo, ¿no? Y que ni siquiera por este problema que nos menciona Pedro, que es clave para el científico, que desafortunadamente en nuestro país se tiene que ver, nos tenemos que ver en la necesidad de financiar nuestros propios recursos, nuestra propia paga para poder hacer una labor tan importante que es para nuestro país. Y en cambio hay otras actividades como el de elaborar pizzas, por ejemplo, que te dan hasta $500,000 y que pues no tiene nada que ver, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces sí es importante un atento llamado a generar fideicomisos, estrategias de tanto estas empresas, por ejemplo, que tienen mucha explotación en estos ecosistemas. Aquí en San Luis Potosí, en Querétaro, hay diversas actividades de minería, de ganadería, que esas empresas pues destinen algún fideicomiso para apoyar precisamente a los científicos mexicanos que se dedican a la biodiversidad, porque es increíble que estemos enfrentando esto. Y también es un llamado también a los coleccionistas extranjeros. En verdad que no estaría nada mal que un poquito de la bolsa, un poquito de los recursos. Yo sé que a algunos les va a quedar mal lo que voy a decir, pero si estamos haciendo explotación de recursos de un país, y si tenemos la capacidad económica o la capacidad de otro tipo de apoyar a nuestros científicos mexicanos, hacerlo, ¿no? Yo creo que sería muy bueno esto. Otros países lo hacen. Esto lo hace, por ejemplo, China. China lo hace con sus osos pandas. Los osos pandas que están en los zoológicos les cobra a los gobiernos $1 millón por año. Y eso lo utilizan para conservar ahí en China su hábitat. Es así que el panda ahorita ya salió de diversas categorías de riesgo, ¿no? Ya la población está más estable. Entonces yo creo que el gobierno y todos necesitamos apretar un poco para precisamente poder apoyar tanto a nuestras comunidades como a nuestros científicos. Yo creo que también fortalecer la parte legislativa, ¿no? En México hay tantas normas y tantas leyes, pero realmente no sirven de nada porque al final no se cumplen, no se da un seguimiento y las instituciones que deben dar estos seguimientos pues no están tan fortalecidas ni tan robustas como deberían para hacer frente a este tipo de problemas. En efecto, ¿no? Ahora, si tienes una OMAS, tienes un PIMS, ¿no? Y estás ahí echándole ganas, haciendo las cosas bien, te cae más fácil Profepa que al traficante, sí. Como lo mencionabas, Pedro, que se pone en la carretera, que sabe la gente que a las 7 de la mañana ya está vendiendo ahí en la carretera y puede ir a comprar, y a él nunca le hace nada, ¿no? Adelante. ¿No quiere a mí? Sí, adelante Pedro. Pero es que, ¿sabes qué? Se me cortó un poquito el audio y no acabé de escucharte. Te mencionaba que, como lo que tú nos platicabas al principio, ¿no? Que es increíble que las autoridades que se encargan de velar y vigilar el tema ambiental, muchas veces pues les caen a los compañeros que están apenas iniciando con su UMA, que ahí van día a día, están haciendo las cosas bien, y en cambio a los puntos que sabemos perfectamente de distribución de flora y de fauna, que es el punto de la carretera o en el mercado tradicional, no hay ninguna observación, ¿no? Y también es parte de eso, pues también es un
un problema ambiental grave, ¿no? Al fin y al cabo pues, es corrupción. Sí, claro. Ahí hay dos asuntos importantes. Bueno, uno es, en algunos casos, la distancia, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba el entronque del Huizache aquí, pues es el kilómetro 100 de la carretera 57, está muy lejos, ¿no? Ya no hay nada ahorita. Pero sí era un sitio de tráfico grave, ¿no? Y con unos justificantes, pues, que rondaban argumentos sobre la pobreza y sobre la carencia de empleo y de recursos en el área, y entonces, pues, eso es un asunto, en cierto modo, difícil, ¿no? Pero no nada más están esos, están en otros sitios. Por ejemplo, hace rato hablábamos del artículo que había compartido sobre las pérdidas de poblaciones de peyote, ¿no? Sí. Y que eran estas grandes camas que ya están desaparecidas prácticamente. Y pues yo vi cómo las iban vendiendo en el mercado de Xochimilco, ¿no? En los viveros, o sea, y yo no vivo allá, y la gente en los grupos de plantas los publicaban y, ay, sí, aquí están vendiendo Pues ¿sabes también cuál es el problema? Que luego la gente solamente cree que con hacer la denuncia en Facebook, ya eso. Sí. Esa denuncia no tiene valor alguno. Y luego denuncian y se quejan, no, es que el gobierno no revisa, no vigila. A ver, compa, es una procuraduría, no va a estar vigilando, está esperando a que haya una denuncia y trabaja bajo denuncia. Entonces también es un gran desconocimiento de nosotros como ciudadanos en cuanto a las leyes y de cómo podemos utilizarlas a nuestro favor, ¿no? Porque, por ejemplo, en esos casos yo la verdad los invito a que denuncien. La denuncia incluso es anónima por internet, ponen el puntito en un Google Maps, o sea, ya ni siquiera quieren ir más la verdad, y es hasta a veces te da risa, ¿no? Y es muy común eso. Cada rato me llegan con las denuncias y les digo, oye, pues está chido que me digas a mí, pero no soy pásame la dirección de dónde hacer, yo le hago la denuncia, o tú hazla, mira, aquí te va la liga y haz la denuncia, ¿no? Porque sí es muy común eso, y pues uno nada más ve cómo están vende peyotes, ¿no? En varios sí. Ceremonias apócrifas de peyote por todo el país completo. ¿Y de dónde son esas plantas? Pues precisamente de por acá, ¿no? Y esa población, de hecho, donde saqué ese artículo, es una población de las más afectadas, que eran camas de cientos de cabezas, medían algunos hasta más de 1 metro cuadrado las plantas, y ya no están esos macollos. Incluso uno llega ahí y ves el tiradero de plantas porque agarraban el macoyote como el gran pastel de peyotes, y en lo que van caminando ahí medio cargando esa cosota para llevársela al carro, van cayendo en el piso, van cayendo, y quedan en el camino tirados. No les importa, nos suben esa cosa a la cajuela y se van. Y yo llego a muestrear y veo el tiradero de peyotes, y nos ponemos a plantarlos, y cada vez que llegamos son otros más sacados, y otros más, y cada vez es más lejos la distancia que hay para encontrar camas o esos macollos de buen tamaño. Y ese es en un solo punto. Cuando vamos por ejemplo, en 14, que está en las zonas de los turistas, híjole, es feo, ¿no? Y ahí sí no puede uno hacer mucho porque pone la denuncia en Profepa. Claro. Pues Profepa tarda 15 días en ir. Estos cuates están ahí 15 minutos, 1 hora y se van, o un día y se van. Uh-huh. Entonces también es como, híjole, ¿no? Difícil esto del saqueo y esto de ver perder las poblaciones, porque pues uno lo ve desde todos lados, ¿no? Que ahí donde las venden, están los que van y las saquean, están... Por todos lados les pegamos, ¿no? A las plantas, sobre todo a las plantas, ¿no? Porque el animal cuando menos corre. La verdad es un poquito más difícil, ¿no? O muerde y no se deja. Y fíjate, mi estimado Pedro, junto con él y junto con Marisol y bueno, diferentes aliados también que tenemos la oportunidad de alcanzar a masas a través de nuestras redes sociales. Fíjate que hemos hecho diferentes estrategias, desde infografías, desde talleres, desde hasta salir en televisión y todo esto. Pero como bien lo mencionas, fíjate que la demanda es tal del tráfico ilegal de especies de flora que a mí lo que sí me causa mucho enojo y mucha, tengo que decir, hasta rabia, es cómo ya ha evolucionado tanto la parte del coleccionismo, donde en efecto ya hay una competencia por ver quién tiene las mejores plantas, si está en peligro de extinción o si está en la norma. Inclusive sacan fotos, selfies, les ponen filtros como si fuera la gran maravilla tener estas especies que pues prácticamente pues es un delito la posesión. Muchas de ellas pues no tienen sus documentos que avalan la legal procedencia. Se ve inmediatamente cómo está el cuerpo de la planta que está afectado, cactáceas de tonel, orquídeas también que se ven claramente que inclusive traen hasta el musgo arraigado, traen la corteza. O plantas más viejas que uno. Sí, de 200 años. Y hay un reconocimiento por, sobre todo por una comunidad, yo creo que es una generación de la nueva ola, que pues, está muy alejada realmente del contacto con la naturaleza y piensan que pues eso está bien.
cuando, por ejemplo, lo que empezamos a darnos cuenta en algunos grupos, cuando ya empezaron a atacar y empezaron a tener entre sus normas, es que aquí no puedes subir fotos de estas especies, aquí no se puede vender fotos de estas especies y todo eso. Cuando empezaron a poner esas reglas en esos grupos, se empezaron a salir las personas. Entonces ya uno... Y se crearon otros grupos, los clubes de Toby, donde se pueden hacer. Exactamente lo que iba. El club de Toby, de veras que es lo con lo cual debemos de acabar, y sobre todo que sepa la gente que hay posibilidad de poder comprar plantas legales. Acérquense a los laboratorios de cultivos vegetales, a las sumas, que avalen su legal procedencia, que ustedes puedan ir a ver al vivero o al lugar donde las tienen, que las puedan asociar. Y regularmente sabemos que las sumas bien establecidas, pues con trabajos sacan para hacer su labor, porque pues sí está muy castigado también esta parte. No se hacen millonarios los que se dedican a las plantas. Saludos ahí a la Sociedad Católica, Cactológica Mexicana, a la Sociedad de Productores de Cactáceas y de Suculentas de Zonas Áridas, algunos de otros grupos también, pero esperemos que se hagan más crítica a las personas, que tomen esta conciencia y que hoy, el día de hoy, están viendo la problemática. Como pueden ver, nos estamos enfocando al tema de pingüícolas de carnívoras, pero también estamos hablando de otras especies, porque en realidad la finalidad de estos programas es causar conciencia a ustedes, llevarles de la mano de los expertos, que entren al trabajo de Pedro Nájera, de que pongan a googlear el artículo que bien mencionaba de la revista Gerófita, que vean todo lo que aquí nuestros panelistas han desarrollado, y sobre todo, yo sé que a veces es difícil, ¿no? Y en tu caso he conocido a muchas personas que se han dedicado a la colección de plantas carnívoras. Ya cuando les platicas esto, pues ya hasta se quedan un poquito pensando y dicen, no, ¿sabes qué? Tienes razón, ya no voy a comprar esas especies, ya no voy a hacer esto y voy a tratar de salvarlas. Y es cuando digo, oye, espérate. No te preocupes por salvar al mundo, primero preocúpate por empezar por ti mismo. Sálvalas de ti mismo. Así es, exactamente, así es. Mejor dedícate tú a hacer esta parte. Si tú quieres ya profesionalizar esto, hay caminos para poderlo profesionalizar, pero tampoco no te vayas con esa idea, porque si muchos es el pretexto, ¿no? Es que, no, pues yo voy a saquear porque pues yo las tengo aquí en mi invernadero y estoy conservando la especie, ¿no? Cuando están totalmente, ni saben lo que es una OMA, ni saben lo que son los planes de conservación de especies, y es como un coleccionismo que se cura, ¿no? Con este club de Toby, ¿no? Entre los mismos, ¿no? Sí. Yo creo que también Sí, sería... es un problema. Perdón. Yo creo No, que adelante. sería muy interesante que nos contaras un poquito acerca de tu experiencia en el estudio de este tipo de plantas, a qué retos a lo mejor te has enfrentado. Ya más personal, ¿no? Exactamente. Sí, ya una cosa más personal. ¿Por qué pingüícola gipsícola? ¿Por qué pingüícola takaki, serena bertiana? ¿Por qué estas pingüícolas? Pero claro, sabemos que es cerca del lugar donde radicas, que es San Luis Potosí, pero ¿por qué? Sí, no, de hecho es incidental, sin duda es algo de accidental completamente. Como bien vieron, en lo que yo he trabajado no ha sido con plantas carnívoras, ¿no? Yo he trabajado muestrando lechuguillas, oréganos, venados, otras cosas, sí. Pero ahí mismo es donde están esas cosas, ¿no? Precisamente el proyecto de peyote lo inicié porque estábamos muestrando lechuguilla y ahí abajo de la lechuguilla estaba el peyote y pues al mismo tiempo lo contaba, ¿no? Y luego nos íbamos a mostrar orégano y ahí abajo del orégano estaba el peyote. Y luego nos íbamos a mostrar guayule y ahí abajo del guayule estaba el peyote. Entonces de repente dije, oye, si tengo unos cuadrantes de muestreo. No. Después cuando empecé a ver el asunto del saqueo y todo este rollo que regresaba a las poblaciones y veía que estaban en detrimento, decía, oye, pues si ya tengo unos cuadrantes y los repito, pues puedo ver cómo va la tendencia de la población. Y es lo que hemos estado haciendo. Por ejemplo, con lo de pingüícola, pues fue más bien por la preocupación de ver todo este saqueo, ¿no? Y este boom que estaba surgiendo, ¿no? Por plantas carnívoras mexicanas. En ese entonces era así como, uy, o sea, si tengo plantas carnívoras, mi colección es de plantas mexicanas además, ¿no? Y era pura planta sacada de campo. En ese entonces, la verdad, no había quien produjera absolutamente nada y todo era sacado del cerro. Y además mucho era sacado con plantas que pues yo publicaba, ¿no? O sea, yo publicaba así la planta y con el pueblo, y luego yo iba de repente al pueblo y me decían, oye, acá andaba un chavo buscando plantas que te conoce, que no sé qué, yo, ¿qué? Y muchas veces me llegó a pasar eso, y todavía me sigue pasando, gente que anda atrás de los pasos, y no nada más míos, de muchos de los que andamos explorando los cerros, claro, y andan atrás de nuestros pasos, atrás de nuestros registros, de nuestras fotos. Entonces, pues uno tiene que tomarse ciertas medidas, ¿no?
también nos hemos visto pues en otras amenazas, pero bueno, eso ya son otras cuestiones, ¿no? Totalmente de pues sí, acuerdo, pues. mi estimado Pedro. Fíjate que Daniel Arellano Torres nos pregunta de parte de tu amigo, te dice, ¿qué propondrías para que las lofóboras puedan reproducirse legalmente en alguna UMA? ¿Cómo podrían trabajarse ese delicado asunto que es usado como una droga? De hecho, Daniel, fíjate, yo te voy a contestar esta pregunta. A Pedro lo vamos a tener dentro de 15 días ya hablando más acerca de este tema, de todo este tipo de controversias que ha existido ahorita, cómo está la moda en redes sociales con respecto al tema de las lofóforas, de las cactáceas con algún uso psicotrópico, por ejemplo. Entonces no te pierdas esa parte. También aprovechar saludos a Yaca Garza, saludos también a Miguel Ángel López Vuela, saludos a Janet Martínez, Guillermo Vega Valdera, saludos a Ignacio Gómez Tinajero, saludos a Gárgola Raciel, saludos también a Karina So. No hemos podido leer todas sus preguntas, créanme que nos gustaría, pero no se preocupen, les vamos a contestar a la brevedad. La verdad que ya ahorita ya se nos está acabando el tiempo de la transmisión, pero pues antes de terminar me gustaría saber sus apreciaciones y sus conclusiones. Mi estimado Eric, por favor, ahora que te tocó estar a la distancia por todo este tema de pues que estamos ahorita en pandemia, acá en la Ciudad de México todavía está un poquito medio complicada la cosa, y bueno, ¿cómo ves, Eric, esta parte ahorita que estamos ya cerrando este tema, que la verdad nos quedamos reflexionando, nos quedamos con esa espinita que hay mucho que hacer? Sí, no, hombre, el trabajo que hay que hacer es extenso y en distintos puntos hay que tener un impacto pues fuerte, ¿no? Tanto para la gente que los colecciona, para las personas que no saben lo que compran, detrás de eso todavía, pues dar a conocer la biodiversidad, ¿no? Cómo son realmente las plantas, cómo la diversidad, pues es esto, ¿no? Es esto de la variedad de colores, de formas, de ecosistemas, pues bueno, ahí tenemos mucho que hacer. Y igual, o sea, también la parte legislativa, la parte de normas, pues también nosotros tenemos una gran responsabilidad, independientemente de las instituciones que se hagan cargo de que se cumplan las normas o de que se involucren las normas, pues oficialmente, que que las plantas sean protegidas correctamente, pues también nosotros tenemos gran responsabilidad, también nos hace falta una cultura de la denuncia en general y pues obviamente que ambiental también, ¿no? Hay muchas tareas, muchos puntos por donde influir, pero afortunadamente yo creo que estamos en un buen paso, ¿no? Este espacio es uno de esos impactos de dar a conocer tanto la problemática, la experiencia y las opciones que tenemos, ¿no? Siendo ciudadanos, no precisamente biólogos, porque pues todos podemos participar en esto, en este rescate, en esta conservación, en este cuidado, y pues feliz, ¿no? Feliz de este espacio, feliz de tener este programa y seguir con invitados, y pues vamos a ampliar cada vez más con los distintos temas que tengamos, pues toda esta nutrir, ¿no? De pues literal, como el nombre del programa es el botánico. Así es, mi estimado Eric. Marisol. Claro, pues bueno, yo creo que hacer un llamado a todas las personas que nos están viendo, que les gusta tener plantas, que les gusta a lo mejor empezar con esta parte de colección de algún género o alguna especie de planta, pues que aprendan a identificar qué tipo de plantas son ilegales, de qué manera, pues hay que acercarse a la NOM 059, al convenio de CITES, para que ahí investiguen qué tipo de plantas están adquiriendo y de qué manera deberían de pues aprovecharla si quieren empezar como a reproducirla, que lo hagan todo de manera legal. No, y aparte, como bien lo mencionaba Pedro, el hecho tampoco de que no estén en esas listas no significa que sea legal, al contrario, lo único que significa es que no hay información suficiente. Y bueno, eso todavía es mucho más grave, entonces... Es peligroso. Sí. Lo mejor siempre es acercarse a los viveros, acercarse a los viveros, a las sumas de las comunidades, ir de la mano al lugar en físico. Si lo hacen a través de internet, asegúrense que sea realmente de confianza, que
pues realmente sea un lugar que tenga al menos un poco de trayectoria, reputación, sus papeles de aval legal procedencia y sobre todo no caer en estos famosos clubs de Toby que causan tanto daño a nuestra biodiversidad. La verdad que es sorprendente, nos está ganando la tecnología. A pesar de que Facebook, por ejemplo, ha metido censuras, pues se organizan en WhatsApp estos grupos o en otro tipo de plataformas que pues no hay tanto control, ¿no? Y lo bueno que hay plantas para poder tener de la que ustedes quieran, pero hay que respetar esa parte ambiental. Ser responsables. Así es, ser responsables. No es algo romántico, no, simplemente es respeto por nuestra naturaleza, por nuestra cultura, por nuestro patrimonio, por nuestra identidad y por nuestro país, que es megadiverso, ¿no? Afortunadamente, yo creo que ya cada vez también hay un grupo de coleccionistas que ya también van desarrollando un tipo de selectividad y se están volviendo responsables. Y espero que el coleccionismo se convierta en conservacionismo. Pedro, pues tus conclusiones, por favor, para el auditorio. No, pues nada, creo que ya dije suficiente, nada más recalcar esto, ¿no? Creo que hace falta crear un consumo responsable también en esas cuestiones, ¿no? De las colecciones que uno quiere tener, tanto animales como plantas. Así es, y sobre todo yo creo que nos quedamos con esta visión de Pedro, de la importancia del cuidado de los ecosistemas. No es solamente pingüícola, no es solamente celaginela, no es solamente los musgos, la lechuguilla, el venado cola blanca, sino son ecosistemas que debemos de preservar, debemos de cuidar y de hacer un uso sostenible. Pues la verdad que fue un placer haber estado con todos ustedes. Muchas gracias, mi estimado Eric. Ya te queremos por acá el próximo programa, ya, que todo esté todavía mucho mejor. En verdad, muchas gracias, Pedro, que vamos a aprovecharte para sacar ahorita los temas que están ahorita muy en boga con el tema de las lofóforas. Y también agradecerte, Marisol, de esta edición y sobre todo a todos y cada uno de ustedes. Por favor, compartan la transmisión, nos ayudan mucho y sobre todo están muy contentos porque nos están escuchando algunos alumnos de algunas secundarias. Ya no alcancé a leer el tema de Puebla, de Acapulco, que nos están saludando. En verdad, jóvenes, es muy importante que ustedes ya traigan otro chip y que pues puedan ustedes, les estamos dejando una chambota, pero entre todos yo creo que podemos generar un cambio y cada vez nos estamos organizando más. Muchas gracias, pues nos despedimos y pues nos vemos la próxima aquí en Botánico y recuerden que el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza es la esperanza del coexistir. Nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.